Les habla el Padre Miguel Soler desde Filipinas. El Evangelio de hoy es de San Mateo y dice así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Creedme, difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Lo repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo los discípulos dijeron espantados: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: Para los hombres es imposible, pero Dios lo puede todo. Entonces le dijo Pedro: Pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: Cuando llegue la renovación y el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, también vosotros, los que me habéis seguido, os sentaréis en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Es palabra del Señor. En este Evangelio hay muchas frases de Jesús realmente llenas de contenido. Tomaremos solo la primera, la que dice: difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Qué está diciendo Jesús? Pues simplemente eso, que es difícil. Y Jesús lo dice 2 veces. Entonces, deberíamos desconfiar de toda interpretación de este texto, que termine diciendo que al final, de una manera u otra, haciendo distinciones, que no es tan difícil. Jesús dice: es difícil para los ricos entrar en el reino de los cielos. Quiere decir esto que las riquezas son, en la visión de Jesús, un obstáculo, porque al apegarse el corazón a ellas, pueden hacer que el hombre se aleje de la voluntad de Dios, se aleje de los mandamientos y que viva prácticamente separado de Dios. El mal apego a los bienes se llama avaricia. Para el que sufre esto, para el avaro, que no siempre es efectivamente rico, porque muchas veces es materialmente pobre, el primer problema son las riquezas que no tiene y que desea, es el deseo. Hay muchos pobres de los que podemos decir que la única diferencia con los malos ricos son los bienes que estos tienen y que los pobres no tienen. Pero sus corazones son idénticos. Y algunas veces son peores, porque a esta codicia, a este deseo, se añade la envidia y el rencor. Y esas riquezas que no se tienen pero que son deseadas, sean pobres o sean ricos, pueden cerrar las puertas del cielo, pueden apartar de Dios y de su gracia. Para otros, más peligrosos son los bienes que se tienen efectivamente, y de estos especialmente habla Jesús hoy. San Agustín dice que para ellos estar desapegados de lo que no tienen no es tan difícil, pero que cuando deben desprenderse de los bienes que poseen, dice él, es como si les arrancaran un miembro, un brazo, una pierna. Ahí está la clave, porque las consideran como parte de sí mismos. En lugar de darse cuenta de que son un don que Dios les ha hecho, sea como sea que las han obtenido. También, porque también el poder trabajar duro para obtener los bienes, eso también es un don de Dios. Es un don que Dios les ha dado para permitirles imitar a Dios mismo en su generosidad y en su beneficencia. ¿Qué tienes que no hayas recibido?, dice San Pablo. La Escritura también dice: si posees riquezas, no les des tu corazón. No les des tu corazón. Y entonces, ¿qué significa difícil? Jesús lo explica: imposible, sin ayuda de Dios. Para los hombres es imposible, pero no para Dios.
descubrir este peligro en profundidad de estos apegos y la curación del corazón de ellos mismos, que es una suerte de liberación, solo puede darse por gracia de Dios. Lo difícil no es que Dios dé la ayuda. Lo difícil es que aquel que está apegado a sus bienes, y que muchas veces, como dijimos, son sinónimo de los logros, de sus esfuerzos, lo difícil es que esta persona tenga la humildad suficiente para pedir esta ayuda del cielo. Por eso difícil es para los ricos entrar en el reino de los cielos. Dios está dispuesto a conceder las gracias necesarias, a transformar el corazón, a curar las heridas de la avaricia y de los apegos. Pero cuántas veces es tan difícil pedirlo con humildad y pedirlo con sinceridad. Hay que reconocer el apego, hay que pedir humildemente ayuda a Dios y hay que practicar el desapego, especialmente por medio de la caridad, que es el modo concreto que tenemos de agradecer a Dios por aquello que nos ha dado. Dar hasta que duela, como decía San Alberto Hurtado. Que María Santísima nos introduzca y nos guíe en el camino de la verdadera pobreza de espíritu que nos ha enseñado Jesucristo en su Evangelio.